¿Cuál es la clave de éxito de esta historia? Hola, soy Ana Isabel, esto es Hazlo con Sabiduría, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio y hoy día tengo unos invitados de Fe y Poder. Estoy hablando de Julita y de Luchito, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Muchas gracias, Anita, por invitarnos a poder testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo le he puesto este tema, rescatados del mismo infierno para Dios. Ujú. Ujú. Sí, Julita, ¿cómo estás? Gracias, Anita. Buenas tardes. Pues gracias por la invitación. No esperaba esto, pero sé que Dios tiene un propósito. Estar en este lugar, estoy muy agradecida. Es verdad, como venía viendo estos temas que son muy importantes y Dios solamente decía, tal vez sea para los que están más preparados o para los empresarios, o sea, fue mis pensamientos así. Pero cuando usted ya le llamó a mi esposo, le dijo que estábamos tomados en cuenta para dar este testimonio, pues que es rescatados del mismo infierno como pareja, porque Dios nos conoció cómo fue nuestras vidas. Y estoy muy agradecida, Anita, por tomarnos en cuenta, la verdad, pues nuestro vivir anterior, el no conocer de Cristo. Yo vine siendo madre soltera de 3 hijos, pero estoy muy agradecida con el Señor. A pesar de eso, como dice en el libro de Primera de Corintios, lo vi, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar al sabio. La verdad que por mí no me daban un quinto el hecho que yo era madre soltera. Es verdad, yo vengo siendo hija de matrimonio, padres casados, pero como hoy en tiempo entendemos cómo el diablo vino trabajando en nuestras vidas, en nuestra familia, usó la vida de mis padres para lanzarme una palabra de maldición. Pero en ese entonces nosotros no conocíamos de Dios, no sabíamos ni quién era Dios, si es posible, no sabíamos ni quién era Dios porque a todo lugar acudíamos a esos dioses que estaban ahí colgados en las paredes y no nos daba ninguna respuesta. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Cuál mismo es Dios? Entonces yo no sabía, o sea, era algo terrible. Entonces, como yo fui madre soltera de 3 hijos, entonces fue porque, es verdad, el enemigo usó la vida de mis padres para lanzar una palabra de maldición, porque yo vengo de padres alcohólicos. Un hermano se murió en el alcoholismo. Éramos 7 hermanos, pero anteriormente ya los 5 se murieron. Y quedamos dos, de los dos pues fue mi hermano que murió también en el alcohol, mi padre se murió en el alcohol, mi mamá en el alcohol. Entonces ellos fueron instrumentos del enemigo que ahora nosotros ya gracias a Dios conocemos la verdad, porque dice conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad nos ha venido haciendo libre porque ahora gracias a Dios pues nos quitó esa venda, esa ceguedad de nuestras vidas, pero lanzó, como le digo, el diablo tan cochino que lanzó que usó la vida de mi papá, de mi mamá, en decir, yo era todavía niña, tendría unos 9 años a 10 años, entonces yo no sabía ni qué era, o sea, ni qué era de tener enamorados. En ese entonces nosotros vivíamos más en el campo, en la parte de la costa. Yo de la edad de 5 años yo me fui a vivir en la costa con mis padres. Pero mis padres siempre eran en el alcohol, en el alcohol. Siempre yo quedaba botada en las montañas y así. Pero de ahí yo sobresalía. Pero yo entiendo que Dios siempre me estaba guardando. Siempre me estaba guardando. Pero lo más terrible es que cuando el diablo derrotado usa la vida de los padres para lanzar una palabra de maldición que decían, o sea, llevados por el alcohol y tanta cosa, me decían que tú eres, hablaba con la P, con la H, con todas esas palabras y me decía, tú has de parir del uno y del otro. Tú nunca vas a tener un hogar como es debido. Cuando yo tuve mi primer enamorado, me hicieron la vida imposible. Me perseguía, mi papá me perseguía con un machete, me quería matar. Y ahí yo veo ahora, yo entiendo que la mano de Dios estaba conmigo, estaba conmigo.
no me dejó. Dijo, no, tú así tienes que vivir. Y es verdad, mi hermana Anita, pues, que ahora que conozco del Señor, es verdad como cuando lanzan las palabras de maldición, llega. Como después decir yo, llegan y verdad, yo llegué a ser madre soltera de tres hijos. Dos, primero mi hijita la mujer y luego mis dos hijos varones, que también ya él no está aquí en esta tierra, pues tuvo que partir por muchas cosas. Entonces es verdad, y ahora que conozco de la palabra de Dios, es algo tan maravilloso cuando yo conocí a mi esposo en una fecha de los días de los finados, el 2 de noviembre. Ahí le conocí por una prima de mi esposo que era mi amiguita, me invitó a un cumpleaños y ahí nos conocimos con mi esposo. Y no, ¿cómo le puedo decir? Como que yo le conquisté o yo no sé, le caí bien, no lo sé. Y cuando al otro día les invito, les conquisté con un ceviche de concha que a él no le ha sabido gustar. Y creo que también cree que era con un postre de espumilla, le puse uvitas y todo eso. Como que de ahí ya fue la conquista con mi esposo, que ahora es mi esposo, porque ya conocíamos, nos pusimos a vivir juntos, pero no éramos casados. Al pasar del tiempo, pues nuestras vidas era algo insoportable. Peleábamos, me hacía de pintar los ojos a la fuerza. Entonces era una vida insoportable y entonces decía, ¿qué hago? Yo madre soltera de tres, todavía mis hijos eran pequeños, yo tenía que trabajar para salir adelante, dar estudio a mis hijos, pues dar el estudio, la comida, el vestuario y todo eso. Y yo tenía que trabajar de domingo a domingo sin descansar nada. Yo en ese entonces, siempre he tenido un pequeño negocio. Yo vendía ahí en la iglesia de los padres josefinos, pero yo jamás yo entraba a siquiera escuchar, tal vez por el curita que daba los mensajes de algo. No, lo que yo trataba es de ir a vender, pero no a escuchar. Pero yo era bien católico, o sea, ¿cómo le puedo decir? A muerte. Tenía los diositos de todo porte, desde porte, más grandecitos y así. Andaba a llevar hasta los costales, pues. Y das cuenta, o sea, hasta dónde estaba, o sea, la seguridad de nosotros, de andar llevar a Diosito en un costal. Entonces, eso no, ahora que entendemos, eso no era dable, porque Dios no es un pequeñito, un juguete. Dios es el Dios todopoderoso que ahora lo conocemos, Anita. Entonces, mi testimonio es verdad, es más larguito, ¿no? De conversar, pero es algo lindo. Un trasfondo de maldición, Mm, ¿cierto? Al raíz que yo ya vine a los caminos del Señor, gracias a Dios, creo que estábamos 3 meses ya en los caminos del Señor, pero a mí me comenzaron a predicar la palabra de Dios a través de que Dios usó la vida de mi hijo, de mi segundo, de mi tercer hijo, le comenzó a dar esta epilepsia. Entonces, andaba por todo lado, o sea, buscando medicina, a ver si es que alguien podía curar. Andábamos acudiendo a todo lugar y nunca o sea, no llegamos a eso. O sea, mi vida era totalmente un fracaso, porque a mi hijo le daba esas convulsiones, siquiera de 7, 8, 9, hasta 10 veces en el día. Era algo desesperante. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi esposo, que me amaba demasiado en ese entonces, pues yo decía, ¿y ahora qué hago con mi hijo enfermo, mi esposo así? Yo que a veces no podía ya trabajar, porque al raíz de eso yo también me comencé a enfermar y todo eso, pues, o sea, ya como que yo me iba a volver loca, o sea, era algo terrible. Y entonces yo vivía en ese tiempo en Arrumiñao y vivíamos arrendando y así. Y yo no sabía cómo hacer, no era de escasos recursos, todo eso. Yo tenía mi familia, sí, pero no era tan llegada y nada de eso, o sea, todos me veían mal el hecho que yo era madre soltera. Entonces, pero bueno, conocí a mi esposo, aunque sea como me trataba, pero él estaba juntos conmigo desde el inicio que ya conocimos. Gracias a Dios, Dios ha sido tan bueno ahora que conocemos la verdad. Entonces, venimos a raíz de que yo ya pasó esto con mi hijo, entonces digo, ¿y a dónde más acudo? ¿A dónde más? Ya dije, ya de aquí creo que va a tocar ir donde esos brujos, o no sé, dónde, a ver
cómo dan la medicina para mi hijo, porque era algo desesperante de ver lo que a él le daba. Y en ese entonces yo vendía en la escuela de la Rumiñahui. Yo salí, vendía adentro, yo salí afuera y me arrimé a un poste y yo me puse a llorar. Me puse a llorar, pero tenía una amiguita. La amiguita se encuentra, dice, ¿qué le pasa, señora Julia? Me dice. Me despapallé. Le dije, esto me pasa y así le conversé todo. Dice, mire, yo le voy a presentar un médico. Y yo digo, sin esperar que acabe de hablar, le digo, ¿dónde es ese médico para que usted me presente? Dice, ya, dice, vamos a mi casa. Digo, bueno, me lleva a la casa y me pone a predicar, a predicar, a predicar. Dice, usted va a comenzar a leer la Biblia para que conozca un Dios vivo, ya no esos dioses muertos, así, o sea, me comenzó a predicar con ese amor. Primeramente me invitó un vaso de jugo para que me calme, me tranquilice, porque yo estaba hecho un mar de lágrimas ahí. Entonces dice, ya me predicó y todo eso, y me cogió una Biblia de este portecito, Biblia católica. Dice, toma, esto le doy. Usted va a leer la Biblia y va a leer la Biblia de en adelante, solo va a leer y va a leer la Biblia. Lo hice así, Anita, pues cogí ese regalo tan precioso que dio mi amiga, comencé a leer la Biblia y Dios mío me iba hablando por medio de la palabra, de las maldiciones, del alcohol, de la fornicación, de la unión libre y tanta cosa, y Dios iba quebrantando mi corazón. Y a raíz de eso, claro que yo no me afirmé como es debido en los caminos del Señor. Y así seguía caminando así, pero había algo, una desesperación, o sea, en mí no había paz, no había nada, o sea, lo que pasa es que a mí también me comenzó a atacar en la salud y era algo desesperante, como que yo también estaba perdiendo los sentidos, Ujú. La estaba perdiendo locura, los la sentidos, locura. la locura, así. Entonces digo, ¿y ahora? De ahí me comienza, ahora que conozco pues a la hermanita Mercedes Gualoto, que vive por acá nomás. Y ella estaba vendiendo en el Comité del Pueblo, pues en la Jorge Garcés. Y yo también salí a vender. Y veo que ella estaba predicando a una amiguita también ahí. Y pues me entró la curiosidad. Le digo, no, yo voy a pegar porque está predicando. Estaba predica y predica a otra amiguita. Entonces yo me apegué más, pues más. Y de ahí la amiguita se fue y ella me comienza a predicar a mí. Y me comienza a hablar de un encuentro con Jesús. Entonces, al momento que ella habló de un encuentro con Jesús, yo anhelé con todo mi corazón. Dije, yo necesito irme a este encuentro. Necesito, entonces ella solo, no dijo, pues yo voy a ir a traer en el taxi o le voy a ir a traer, no. Solo me dio la dirección. Le dije, no importa, voy a llegar a ese lugar donde usted me invita. Así que yo cogí el camino, salí de la casa, vine y perdida, pero avancé a llegar acá a la congregación. En ese entonces, pues todavía no estaba la congregación, ¿no? Era como es ahora. Ahora. Entonces había una carpita, todo eso. Entonces yo comencé a caminar. Ajá, De la casa. sí. Entonces yo comencé a caminar en los caminos del Señor a toda costa, pero mi esposo me bendecía al revés y al Sí, yo derecho. le quiero parar en esa parte porque ahí viene un punto fuerte, Luchito. Y es que, como saben decir, ¿no es cierto? Uno se va por lana y termina siendo el trasquilado, ¿verdad? Así Porque es. usted fue a hacer algo. Cuéntenos la parte de su historia porque ya Julita empezó a andar en los caminos del Señor, estaba firmando su caminar con Él. ¿Y qué pasó con usted? Bueno, a la verdad, Dios puso ¿no? en nuestro camino de podernos encontrar dos personas golpeadas por la vida. Yo desde mi niñez también fui golpeado por mis padres. A la verdad, mi papá era muy celoso, le maltrataba mucho a mi madre por los celos. Le pegaba y verle a mi madre sangrando, hecho pedazos, entonces a mí me dolía el alma.
Yo la primera vez le alcé las manos a mi papá a los 7 años. Y mi papá comenzó a odiarme. Entonces lo único que mi papá me decía es, mira, tienes que ser como yo solamente tengo 4º grado, si tú logras 6º grado vas a ser uno mejor que mí, siempre me decía de eso. Entonces mi única esperanza en mi pensamiento decía, llego al 6º grado, termino y yo nunca más le dejaré pegar a mi madre. Eso fue, ¿no? Entonces, una vez a las 5 de la mañana que estábamos todos durmiendo, mi papacito llegó chumado. Y cuando ahí estaba mi mamacita, se levantó a abrirle la puerta, mi papá de un puñete le botó al suelo, le tumbó, le cogía, le ahorcaba con su mismo pelo, y mi mamacita ahorcada ya no tenía vida. Yo me levanté y le dije, papi, no le pegue así a mi mami. Le cogí y le di un puñete. Y todo eso es para verdad, ¿no? Vienen estas cosas, maldiciones, aunque no uno no se ha sabido la palabra, pero uno es tocado en esas cosas. Entonces quiero decirle, cuando yo solamente le di el puñete y me salí corriendo porque mi papá se fue a buscar la varilla, cogió una varilla y me siguió atrás, yo me fui corriendo donde unos vecinos. Justo gracias a Dios, digo, Dios siempre estaba conmigo, abrieron la puerta y no me le dejaron entrar a mi papá porque mi papá quería entrarse y matarme ahí. Él lo podía haber hecho porque él tenía unas iras demasiadas malas. Entonces mi papacito ahí en el patio me decía, mira, así me haces, maldito serás, nunca progresarás, toda la vida vivirás arrastrado, arrastrado, esta es tu bendición, y me daba con la mano izquierda, me maldecía en medio patio. Yo también, tal vez protegido por eso, le dije, papá, si usted no me mata, un día me voy a criar, yo le voy a matar, le prometo. Pues esa era mi promesa, porque se llenó mi corazón de odio, de venganza. ¿Por qué le digo? Porque, verdad, uno cuando la desesperación, cuando no se puede defender a los padres, defenderles como les pegan, por ejemplo, a la mamá. Yo me desesperaba y me pegaba solito viéndole que mi papá le pegaba, no le podía defender. Mi hermana la mayor se entraba y le pegaba con todo. Y yo lo único que me agarraba, me pegaba y me metía debajo de la cama, y la desesperación. Y eso llenó mi corazón de odio, de venganza. Mi papá me mandó sacando de la casa de 11 años. Y cuando yo salí de mi casa, no tenía dónde llegar. Salí sin destino, sin nada, sin saber ni a dónde ni cómo. Yo me recordé, una vez dije, verdad, tengo una tía. Me voy a pedirle que por favor me hagan dormir donde mi tía. Y verdad, me fui donde mi tía, me dijo, verdad, hijo, eres bienvenido aquí, pero aquí nadie come de embalde. Sabes que verdaderamente acá en la hacienda necesitan trabajadores. Y Dios conoce mi corazón y mi vida. Yo andaba solamente con un pantalón y una camiseta, puesto una resortera para matar pájaros. Y verdad, un año me hizo trabajar en esa hacienda, cargado como es mi asadón, en el maíz, haciendo de tapar, de aporcar, de hacer guachos, trabajé ahí. Un año y nunca me supe cuánto gané yo, porque yo trabajaba y mi tía iba los sábados a las 4 de la tarde a cobrar. Y nunca tuve nada, y sabiendo eso, mis otros amigos dijo, tienes que salirte. Y me salí y vine a buscar dónde verdaderamente, dónde reposar mi vida. Y yo quiero decirles, verdad, Dios ha sido tan bueno. Yo he tenido verdad, ver cómo se ha pasado en la calle. Yo me crié en la calle. Yo sabía que, verdad, y si es que hallaba un tomate de riñón, eso era mi comida. Me hallaba un pan en los mercados, eso me comía. Yo andaba por Ofelia, andaba por el Iñaquito, por todo lugar, un niño pequeño. Andaba, pero gracias a Dios, cuando me encontré, hubo Dios, alguien de que verdad tuvo misericordia y me llevó a trabajar. Y él me decía, quiero que seas tú mi hijo, yo voy a ser tu papá. Y desde ahí yo le decía papá a él. Yo me crié criando hijos. Yo me crié criando a los hijos de mi jefe, del maestro. Y eso me ponía paz en mi corazón, aunque tenía odio, pero había paz en mi corazón. Por eso quiero decirle, cuando yo, al toparme con esta mujer que verdaderamente que tenía sus 3 hijos, para mí no era amor para mi mujer. Yo quiero decirle, no por hacerle quedar mal. Y hasta aquí mi esposa, nunca le quise a mi mujer. Nunca.
Nunca fue mi agrado porque ya era un hombre orgulloso. En lo que yo tenía, lo que yo era orgulloso. Yo decía, con una mujer con 3 hijos, jamás yo puedo meterme. Porque verdad, quiero decirle, bueno, yo también tenía otras amigas, tenía así muchas cosas por ahí, y verdad, para meterme con mi mujer a mí me costaba. Pero un día, verdad, llegué a vivir ahí en el cuarto ahí donde mi prima, porque ella vino a arrendar, vivíamos en las Chiris y vino a arrendar acá en la Rumiñahui. Rumiñahui. Y en esa vez veo que, verdad, vino el papá de un hijo que había tenido, hecho el que le iba a pegar a ella. Y yo sin conocerle, yo nunca le conocí ni nunca subimos nada. Entonces le dije, mira, muy hombrecito, aquí estoy yo, ¿por qué no te pegas con un hombre? Aquí estoy yo, ven. Y de ahí me conocí con ella. ¿Por qué? Yo por salir al favor, vivo ahora juntos con mi mujer. Entonces, verdad, yo solamente salí al favor de verles a esos niños. Y verdad, el menor siempre ni siquiera me conocían y era papá, papá. Y eso decía, ¿y por qué me dicen? Ratos me daba iras, pero ratos decía Dios, ¿verdad? Yo también digo papá a alguien que nunca le conocí. Le decía papá y eso llenó mi corazón. Yo no me metí francamente porque le amaba a mi esposa, yo amaba a esos niños. Porque verdad, yo sufrí, yo no tenía que comer, no tenía nada. Yo decía, estos niños así estarán, sin comer. Y entonces en esa vez, viendo que este hombre le dijo, ya vuelvo. Le dije, aquí me vas a encontrar siempre aquí voy a estar, aquí te espero. Y yo declaro Aquí con te espero, le dije su así, boca, ¿no? te espero. Cuando tú vengas tienes que toparte conmigo. Entonces, verdad, desde ahí comenzamos. Y verdad, la hijita, la primera, por ejemplo, Narcisa, todos me querían, decía, papá, no quiero que se vayan, me decía, no quiero que se vaya, usted es nuestra protección, usted nos ayuda, usted esto. Entonces siempre, y comenzaron a ganarse el cariño mío. Desde ahí yo comencé, y mi mujer sabe que, verdad, yo siempre, no me interesaba a mí el dinero, no me interesaba la plata, porque yo siempre decía, tome, vaya a comprar, déle a los guaguas, déles. Y eso nunca faltaba la comidita. Entonces desde ahí yo por eso le digo, nos comenzamos a toparnos como personas heridas. Pero al pasar el tiempo, Par de como heridas. nos comenzamos a vivir juntos con mi mujer que ahora es, entonces, verdad, yo también nunca dejaba el alcohol porque yo medía el alcohol de esto. Había un odio en mi corazón, un odio, una venganza. Porque yo quiero decirle, cuando yo ya me salí de mi casa, yo regresé a mis padres, regresé cuando yo tenía 18 años para irme al cuartel. Entonces regresé y mi padre se murió. El día que yo regresé ahí, mi padre le estaba pegando a mi mamá. Y vuelto otra vez, y justo era Viernes Santo, le estaba pegando. Y yo lo único que me fui, le vi a mi mamá, todo eso, y me regresé con la misma, no quise entrar. Mi abuelita me dijo, mira, hijo, no le visites a tus padres, ven, visítame a mí. Y de ahí mi padre, cuando me vio, mi padre no me dijo nada en ese día porque estaba tomado. Al otro día dijo, mi hijo, yo sé que has sufrido mucho. Ven, yo tengo trabajo, lo que quiera. Ven a trabajar conmigo. Yo le dije, no, papá, yo nunca he tenido papá, porque estaba lleno de odio. Nunca he tenido papá. Usted me dice que es papá para mí. Yo cuando estaba en la calle sin tener que comer, ahí quería papá. Ahí quería mamá. ¿Dónde estaban ellos? Y ahora que dice que yo soy su hijo, yo no soy nadie. Yo me crié solo, soy solo. Es que no me diga nada y me voy. Y mi papá lleno de lágrimas, ¿verdad? No me dijo más nada. A la semana que yo me volví acá, él me ha estado vuelta viniéndome a buscar. Y cuando me viene a buscar, se hace de volcarse el carro. Se hace de volcarse el carro y muere mi papacito. Entonces, ¿verdad? Uno lleno de odio, yo quiero decirle, el odio era y no le podía perdonar a mi papá el sufrimiento que yo tenía, porque yo cuando trabajaba y me llevaban ahí mis mismos amigos, mis mismos compañeros, los trabajadores, porque ellos eran más grandes, diciendo que no les saludaban, me cogían de los pies y me metían de cabeza en el tanque de agua, me ahogaban. Yo me criaba y decía, vean, yo me salía y decía, vean, ustedes me hacen así porque soy pequeño. Les correteaba coger un pico, coger un palo, un pingo les correteaba, porque cuando sea grande les voy a matar, les decía a todos ellos. Y verdad, como le digo, todo eso sufrí, entonces por eso le tenía odio a mi papá. Cuando él murió y cuando me llamaron diciendo que estaba muerto, y verdad, yo bajé al velorio y mi papacito estaba hecho pedazos,
destruido en un plástico. Y no le quería perdonar. Dios, no le quería perdonar porque dije, por usted he sufrido tanto. Yo era de matarle. Yo era de matarle, pero otros se encargaron de matarle. Y gracias a Dios, decía sin conocerle, gracias a Dios porque le mataron. Y verdad, mi corazón era más herido. Por eso cuando llegué a vivir con mi mujer, verdad, llegué a vivir todo ese odio, quería desatar con todo mundo, tenía un odio. Me gustaba pelear, me chumaba yo y peleaba, hacía la pelea a todo mundo. El que me quedaba viendo, ese hombre tenía que ser golpeado por mí. ¿Por qué? Porque tenía tanto odio, tanta venganza. Yo decía, tengo que vengarme de alguien. Y cuando llegué a los caminos del Señor, el Señor tuvo que enseñarme muchas cosas. Cuando pasó todas estas cosas, cuando ya me puse a estar con mi esposa, solamente viviendo en unión libre, como decía mi mujer, el hijo fue topado, al que yo más quería, estaba topado, hecho por la epilepsia. Entonces mi mujer desesperada, también teníamos unos ahorritos con mi mujer, le gastamos, nos fuimos a los doctores, le veían el corazón, le veían la cabeza y no tenía nada. Decían que solamente le está dando así solamente de gana, pero le daba hasta 8 veces en el día, le hacía revolcar, le hacía como una culebra, le envolvía. Y entonces yo a la verdad cansado, porque yo lo mismo no me quería, yo mismo me tenía odio. Y a mi mujer dije, ni son mis hijos, ni son nada, ya estoy ya cansado de esto. Me voy a trabajar en Cuenca. Justo me llevaron a trabajar en Cuenca y verdad, llegué a Cuenca, trabajé ahí un mes y cuando ya volví, mi mujer ha estado ya en los caminos del Señor. Entonces para mí fue algo impresionante. Entonces yo llego, por ejemplo, llegué un sábado de noche y cuando mi mujer se levanta, salí de allá sábado de noche y estaba aquí madrugado, estuve aquí domingo a las 5 de la mañana. Mi mujer en ese rato se levanta, se cambia de ropa y se fue. Yo digo, Dios mío, esta mujer lo único que espera es de que yo me vaya, ya me ha traicionado, esta se va con otro. Se va con otro. O sea, esa era la mente perversa que uno tenía. Lo que uno se hacía, pensaban que todos hacen lo mismo. Yo quiero decirle verdad, que Dios me perdone y Dios me conoce mi corazón. Yo me metí allá en Cuenca. Yo primero me metí con una prostituta. Yo me metí, iba a vivir con ella. Yo hice el trato con ella, nos pusimos de acuerdo. Yo en ese tal tenía unos 34 años, la chica tenía 22 años. Y ella me contaba sus sufrimientos, yo le contaba los sufrimientos con ella y nos pusimos de acuerdo a vivir juntos. Yo iba a hacerlo, pero verdad, todas esas cosas, cuando yo vine para acá, entonces yo pensaba que mi mujer estaba haciendo esas cosas. Yo dije, lo único que hago, le encuentro, le voy a buscar, le encuentro y le mato y me voy. Eso era mi mentalidad. Entonces, cuando yo le vi que ella salió, no le dije más nada, ella cogió un taxi y se vino. Yo me salí por atrás y también cogí otro taxi y dije, sígale ese taxi. Y verdad, veníamos siguiéndole hasta acá, hasta esta esquina del Rockefeller. Y ahí se perdió el taxi. ¡Wow! El taxi mío se pasó recto. Y yo dije, aquí déjeme, aquí nomás se desapareció. Y yo le buscaba allá. Y verdad, no había. Ahí ahora que conozco ha habido una célula. Yo le dije, ahí estaban en una célula, estaban el día domingo. Yo me entré adentro porque yo era impulsivo. Me entré adentro y le digo, perdóneme, aquí tal vez entró una señora, está con una falda negra, está con una blusa amarilla, tal vez entró. Yo le vi que llegó el taxi hasta aquí. Dijo, no, yo pensaba que le estaban escondiendo. Dijo, no, venga, entre. Me hicieron buscar, le busqué todito y nunca le encontré. Eso era para mí peor. Para mí era un odio. Dije, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí no sé, pero le voy a dar otra oportunidad. Pero de que le mato y me voy. Esa era mi idea. Entonces yo bajé y me fui a donde mis amigos como siempre me esperaban, a tomar. Tomé hasta el día miércoles. Me tomé, me chumé. De ahí vuelta bajé donde mi mujer, así mismo bajé. Porque quiero decirle verdad, a mi mujer, yo con tal de dejarle y dejarle para que quede con sus hijos, yo le compré un terreno donde ahora vivimos. Yo a ella le hice la casa verdaderamente era una guachimanía, era de puro tablas, con zinc, pero yo quería que ella se quede a vivir con sus hijos. Yo me arrendé más arriba, acá casi a la zona 11, me arrendé un local grande.
donde tenía verdad, ahí mi mujer conocía, ahí tenía bien preparadito, tenía alfombrado, tenía con televisión, con equipo, con cocina, todo bien preparadito, pero ¿para qué? Para mis borracheras, para mis mala vida que yo tenía. Entonces yo le llevé, yo estuve así. Entonces, yo quiero decirle que cuando yo ya llegué todo eso, ya bajé, entonces mi mujer al domingo, yo digo, voy a ver si me hace lo mismo. Voy a ver, pero si este pastorcito, dije que esté ahí, que se ha metido con el pastor, conmigo se topa. Conmigo se topa este pastor y van a ver lo quién soy yo. Yo sí van a ver, yo soy lo quién soy, dije yo. Dios me conoce que yo muerto salvo. Eso era mi lema. Entonces, ¿verdad? Cuando la misma cosa hicimos. Entonces, vino el taxi de ella y vino, y mi taxi ahí sí le siguió, me dejó en la esquina y mi mujer se entró. Ya se entró. Yo Pero te digo, entonces, déjeme aquí. pero para entonces él ha pensado que es un circo y que yo me dentro al circo Ujú. con alguien, con otra pareja. Entonces eso fue la inquietud de él, pues, de entrar y buscarme ahí. Entonces me Continúe. dejó ahí en la puerta y lo primero que alcancé, como dice, a ver la carpa. Y me acuerdo ahí el hermanito Zapata, el hermanito Negrito el Méndez. Bienvenido, bienvenido. Qué bienvenido, digo. Qué bienvenido. A mí no me vengan con bienvenido. Yo soy quien soy. Yo soy católico, que vean. Y me entré bravo, me entré yo. Y verdad, yo le buscaba a mi mujer, así le buscaba. Y no había nada. No había nada. Le veo mal allá y verdad, estaba ya hincada. Dije, aquí me paro, voy a ver qué dicen, a ver qué hacen. Y me paré con mi altivez, con mi orgullo, me paré y estuve bien así, ¿verdad? Cuando comenzó las alabanzas, comenzó ahí a cantar. Ahí me acuerdo, cantaba mi hermanito Miguel Escudero, cantaba siempre las de Marcos Witt, de todos ellos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo sin saber cuando mi corazón estaba medio derritiéndose y cuando ya entre mí decía, ¿quién será el pastor? ¿Cuál será el pastor? Yo le buscaba al pastor y no había el pastor, ¿verdad? No había. Porque comenzó las adoraciones, comenzó la alabanza y cuando le veía a la hermanita Mercedes, le veía a ella cantando y cómo danzaba. Y yo me ponía a pensar, digo, esa mujer loquita, ¿por qué está en medio de ellos? Han sabido venir locos. Qué pena. Yo veía y decía, no, o tal vez aquí, tal vez hay unas mujercitas, a alguien voy a echarme y lo voy a conquistar. O sea, el diablo me ponía un montón de cosas, o pégale al pastor, me ponía de todo. Entonces decía, pero algo va a pasar aquí. Pero yo voy a decirle, y voy a oírle a ver qué dice este pastor, y le voy a decirle en la cara lo que es la verdad. Y verdad, lleno de odio, lleno de venganza, no sé, algo había en mi corazón. Cuando verdad esas adoraciones, nunca me olvidaré de las adoraciones del que sería de mí, el que decía, gracias, gracias, Señor. Esas, para mí era verdad, algo que me movía mi corazón, me hacía algo, pero entre mí más mi dureza era más potente que las cosas de Dios. Entonces dije, voy a quedarme para ver qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Cuando ya mi mujer se levantó de lo que estaba orando, me vio a mi lado, entonces me llamó. Yo le dije, no, estése nomás ahí, y yo me quedé ahí parado. Ah, sí, estése ahí, yo me quedé parado. Entonces, bueno, cuando ya comenzó a predicar el pastor, comenzó a decir, ¿verdad? Arrepiéntete, varón de Dios, esta palabra es para ti. Jesús te ama. Jesús te quiere salvar porque tú estás yendo por el camino de la muerte. Lo que vas a hacer con aquella mujer te está llevándote a la muerte. Tu mujer es la que está contigo, la que ora, la que clama. Ella es tu mujer. Yo decía, ¿ya cuánto esta le ha venido a conversar? Sí, o sea, era para mí, decía, qué impactante. Y él que sabe, ya cuánta esta, ya sabía. Entonces, estos sí conversan, decía, sí conversan estos. Entonces, bueno, también ahí me acerqué con mi impotencia, le quité la Biblia, a ver, ya voy a ver si es que verdad habla de la Biblia. Y verdad, hablaba de la Biblia, habló del amor de Cristo, mientras yo decía tal cosa, yo le trataba de buscar, no la encontraba, y ratos la encontraba y así, pero había algo que Dios había en mi corazón. Entonces, bueno, ¿para qué voy a decir? Yo tenía el plan de salir domingo tarde, a las 7 de la noche iba a salir a Cuenca, pero desde ahí ya no pude irme. Yo llegué, llamó
a recibir a Cristo, no me fui. Dije, no, otra vez le oiré para ver si habla así mismo otra vez, si habla verdad de Dios. Entonces yo pensaba con mi impotencia, dije, tal vez él solamente porque le ha conversado, por eso está hablando así, pero ya le voy a oír otra vez para ver si es que también habla de Dios. ¿Verdad? Me fui a la casa, tratamos de conversar con mi mujer, y ya no me dio esas ganas de irme a Cuenca. Nunca más me fui, nunca más. No sé los planes que tenía con aquella mujer, se quedó todo botado. Ella se fue a traer sus cosas para poder vivir. Yo dije, yo también me voy a traer solamente la televisión, una cocina y para vivir ahí, pero no llegó esos planes. Entonces, cuando ya llegamos así, era que a la otra semana también dije, ahora sí me voy de mi querer, a ver qué es lo que pasa. Yo me voy, era como un espía, a ver qué es lo que pasa. Y cuando llegué, Dios comenzó a tocar mi corazón. Dios comenzó a hablar a mi vida. Y las adoraciones que le digo, verdad, solamente comenzaron a hacerme llorar y yo no sabía por qué lloraba. Porque yo jamás, eso le decía que aún cuando le vi a mi papacito que estaba muerto, yo no lloré. La gente me abrazaba, tú eres ahora el hijo mayor, tú vas a representar a tu papá, me decía, me abrazaban y eso ni me iba ni me venía, porque yo no lloraba por nada. Era tan duro mi corazón, pero ahí comenzó a quebrantarse mi corazón. Entonces dije, tú existes. Ay, le voy a dar otra oportunidad, voy a seguir viniendo otra vezita. Y así fue. Cuando menos pensado, la hermanita Mercedes dijo, hay que mandarle al encuentro. Yo no sabía, a los 15 días o 3 semanas, me mandaron al encuentro. Yo no Nos fuimos, sabía ni por las qué. dos nos fuimos. Por eso cuando yo llegué al encuentro, veía cómo hablaban la palabra, cómo lloraban, cómo todos se arrodillaban. Y yo decía, locos estos hombres, locos. Yo voy a estar llorando, que me vean que llore. Yo no. Y mentira, cuando el Señor habló del perdón, ahí fue quebrantado mi corazón. Habló del perdón y verdad, Dios hizo una obra sobrenatural en mi vida. El Espíritu Santo tuvo que entrar en mi vida, sacudió mi cuerpo, entonces sabía que había Dios. Le pude perdonar a mi papá en ese momento. Alguien representó a mi papá, me puse a llorar con él, me acerqué y sentí la presencia de mi papá y le pude perdonar. Desde ahí comencé a caminar en el Señor. Comencé a caminar, pero claro, no caminaba como era tan debido, ¿no? ¿Por qué? Porque era orgulloso mi corazón. Después de eso que pasó un tiempito, como que el diablo me decía, mira, ¿para qué llegas a ese lugar? Si yo siempre te he bendecido, siempre te he dado. ¿Por qué le digo? Porque a la verdad nosotros, Dios nos ha rescatado fuimos nosotros muy idólatras, muy idólatras. Yo le dije a mi mujer, yo le haré la casa con todo el dinero que yo recoja y le haré la casa. Yo llegué a tener una vez 8 obras que tenía dinero. Cuando recién se dolarizó me metía hasta 500, 600 dólares semanal. Me metía y eso era bastantísimo porque yo al mejor albañil le pagaba 30, 35 dólares. Y me metía tanto dinero, pero asimismo todos me quedaron debiendo. Todos. Y me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo y una vez me dijo el pastor, dice el pastor, vea siervo de Dios, porque yo ya estuve caminando como un mes y medio o 2 meses. Dijo, vea, venga a trabajar aquí en la iglesia. Yo le dije, verá, ¿para qué le voy a decir? Le dijo, a mí trabajo francamente no me falta, yo tengo trabajo, pero 15 días le voy a ayudar. Entonces dijo, para hacer estas columnas, para hacer esto quiere que me dé haciendo, y verdad, no fueron así. Dios me tuvo 8 años de trabajo. Levantando el templo. Levantando el templo. Gracias a Dios me dio ese ánimo, me dio ese gozo de poder trabajar en la casa del Señor. Y lo que usted dice es interesante, ¿verdad? Cómo el Señor trabaja y la maldición se convirtió en bendición porque empieza ya una transformación en sus vidas. Y una de las conquistas que ustedes tuvieron es el tema de la casa, porque inicialmente ustedes vivían en una casa de tablas, de tierra. Quizás es la realidad de muchos matrimonios de jóvenes a veces que son desplazados de sus familias, pero cuando viene Jesús al corazón, el Señor es integral. Al Señor no solo le interesa la salvación, sino también la sanidad, tanto física como interna del alma.
Pero él no se queda ahí, también se vuelve un papá proveedor y la historia cambia Luchito y su realidad al día de hoy y lo que les puedo comentar a todos ustedes es que el mover de Luchito y de Julita es tan distinto porque al día de hoy ellos ya tienen una casa muy preciosa que el Señor les ha regalado, donde ya invierten para el reino. También su historia va más allá porque algo que me apasiona de ellos es su servicio al Señor. Nosotros trabajamos bajo células familiares, es decir, llevamos la palabra a los hogares, pero tanto es su pasión por Jesús que usted no se quedó en Quito. Usted se fue a lo más lejano. Todos los días viernes usted se traslada a Cayambe por amor a Jesús. Y usted le acompaña a Julita, ¿verdad? Entonces, me impacta tanto porque cuando yo escuchaba la historia de liderazgo, de cómo su corazón se mueve a llevar la palabra, a veces nosotros tenemos el antecedente de la comodidad, mientras más cerca mejor. Pero usted buscó los lugares más lejanos para llevar la palabra y yo veo cómo se esfuerza porque todos los sábados, los días viernes, Luchito viaja a Cayambe, se queda la noche ahí, pero el día sábado ya está orando a las 4 de la mañana con su gente, porque yo soy testigo de esas oraciones. Y cómo la presencia del Señor transforma esos hogares, porque esos hogares que hoy usted tiene célula eran pobres, muy pobres, ¿verdad? Demasiado. Pero el día de hoy son emprendedores. Así es. Tienen sus buenos negocios, tienen sus carros, tienen muchas cosas. ¿Por qué? Pero yo quiero decirle la verdad. Dios siempre tiene un proceso, como yo le decía. Cuando Dios nos saca a nosotros a la verdad, es porque tiene un propósito. Para nosotros, para poder, yo quiero decirle, aún estando aquí en la iglesia, no podía casarme yo, ¿verdad? No quería. Yo no quería casarme. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? La maldición estaba en mi vida. Muchas veces yo quiero decirle, para nosotros ha sido una historia tan grande, ¿no? ¿Verdad? Cuando una vez el pastor me dice, vea siervo de Dios, cásese y viene la bendición. Chita, pero en mí decía, pero chita, claro, como él tiene hijos, a mí no me da hijos esta mujer y cásese fácilmente, claro, qué lindo, él sí puede decir fácil porque tiene, y yo no tengo. Pero eso era solamente las palabras entre mí. No podía hablar porque yo me quedaba callado. Pero bueno, un día dijo, yo me pongo y digo, Señor, es cierto lo que me están hablando, tengo que casarme. Si tú me hablas, Señor, hoy me caso. Pero si no me hablas, Dios mío, yo me separo, pero ya me separo porque me separo. Bien, entonces estaba en ayuno en 3 días. Y cuando hablo, digo, si lo que me sale aquí en la Biblia, eso voy a hacer. Y verdad, yo le agarré, le abrí la Biblia y tal, me sale Oseas. En Oseas le dice a este profeta, le dice, anda, búscate una mujer fornicaria, cásate con ella, levántale. Y yo digo, Es ligero ese término, porque es otra palabra más fuerte. entonces mire que por ejemplo le dice así, entonces yo me quedo impactado, digo, Señor, es cierto lo que me está diciendo. Yo te dije que voy a cumplir, pero verás, yo verdad no le amo, Dios, no le amo, tú sabes que no le amo, pero voy a cumplir. O sea, esto era a mí como es, pero voy a cumplir, verás, no le amo, pero voy a cumplir, pero tú me vas a enseñarle a amar. Entonces era mi lucha porque, verdad, yo quiero decirle, tal vez no tenía yo una más comunión con el pastor, no tenía comunión con muchos hermanos, ¿no? Con los líderes, por ejemplo. Con el que más me comencé a ponernos más a conversar era con el hermano Alfonso. Entonces con él ya teníamos una conversación, pero ya le dije a mi hermano Alfonso, ya le dije, ya le fregué, esto era de conversarle más antes, dije, ya me casé. Y mire que para casarnos, cuando el pastor me dice, tiene que casarse, venimos a una reunión de guerra espiritual. Entonces venimos, yo gracias a Dios eso me ha dado a mí un crecimiento en lo espiritual. Es que yo comencé a conocerle a Dios y le comencé a conocerles al mismo diablo. A mí el diablo muchas veces me ha querido matar en persona.
Yo cuando tenía unos 15 años, el diablo me persiguió en persona, una calavera se me asomó en persona, yo estaba sano, me quiso matar. Y ese me persiguió hasta cuando yo estuve en la iglesia. Yo he tenido que luchar y gracias a Dios, utilizando la vida del pastor, me ha enseñado la guerra espiritual. Y yo lo veía en los cultos en la iglesia pequeña ahora, donde es el comedor. Yo lo veía cuando cerrábamos los ojos y abría mis ojos, yo le veía a esa imagen. Dios me enseñó, por eso yo amaba la guerra espiritual. Porque yo pude verdaderamente, el Señor me dio esa autoridad de reprenderle ese espíritu y ese espíritu se desapareció. Entonces yo vi el poder de Dios. Entonces por eso mi fe iba creciendo. Y como le digo, cuando verdad nos dice que vamos a casarnos, yo le dije, bueno, pastor, si usted quiere que me case, usted quiero que sea mi testigo. Quiero que sea mi testigo, ¿no? Entonces, bueno, el pastor dice, chuta hermano, no puedo, dice. Entonces dije, estas son las señales de Dios. No puedo, dice. Tengo una reunión muy con pastores. Yo le dije, qué bueno, pastor. Entonces dije, ya, me salvo. Entonces, bueno, después ya estuve ya yéndome, ya cuando ya estábamos ya yéndonos, sale atrás, dice, hermano Luis, mañana le espero en Calderón. Chuta, y digo, ya se jodió. Bueno, entonces justo a mi mujer, yo siempre he sido impulsivo, ¿no? Yo estaba sin trabajo. Le digo a mi mujer, si quiere casarse, verdaderamente, si usted me ama y si quiere casarse, mañana nos casamos. Pero no tengo plata. No sé, si quiere casarse, usted debe saber cómo se casa. Eso era la impulsiva. O sea, yo quería que ella me diga, ¿verdad? No quiero, y ya esto. Entonces dije, esa es la señal de Dios. Mentira, mi mujer sabiamente, no, ella sabia. Yo quiero decirle, ella tuvo, por eso le digo, somos un hogar que, verdad, Dios nos ha bendecido, nos ha dado sabiduría. Ella justo ahí, llena de sabiduría, se va y busca una perrita que había parido unos 6 perritos. A vender los perritos. Se fue a vender los perritos, vino la tía, le pidió otros 2 perritos, vendió los perros. Y de que nos fuimos a casarnos, nos casamos. Mire, y cuando llegamos ahí, dije, todo que se haga tu voluntad, Señor, yo no quiero mover nada, pero tú quiero. Si es que es de casarme, me caso, si no, haz. Entonces llegamos con el pastor a las 8:30 de la mañana y estaba el registro civil abierto, pero a la verdad no había la jueza. No había. Esperen nomás. Ya llegó las 11, las 12, la 1 de la tarde. No venía la jueza. Gracias, Señor, decía yo. Gracias, tú no quieres que me case. No quieres que me case. El pastor ya me veía que estaba yo así. Dice el pastor es sabio. Dice el pastor, justo se había muerto una hermanita. Dice, acompáñeme, nos vamos a un traslado en el cementerio. Y de ahí vuelta volvemos. Digo, ya volvemos ya tarde. Claro, ya, y así fue. Nos fuimos, regresamos del cementerio al registro civil. Y no había la jueza. Otras parejitas estaban ahí. Y el pastor, como es de fe, dice, no se irán, ustedes se van a casar. Yo decía, pero ¿cómo vamos a casarnos? Ya llegó las 5, 6 de la tarde. ¿Qué va a venir yo en mi mente? ¿Qué va a venir la jueza? No viene. Yo decía, ya, no quiere que me case, eso todo. No quiere. Y verdad, no fue así. Ya dio las 7. Llegó, justo les llevamos al hermanito Emilio con su esposita. Y comenzaron a orar. La pastora comenzó a hacer guerra espiritual. Y ahí, 7:15 estaba llegando la jueza. De noche, ¿quién iba a creer? ¿Quién iba a creer? Cuando yo llegué, dijo, ¿verdad? A ver, los que estaban primeritos se van a casarse. Usted con ella solamente déjeme la cédula para que mañana se case. Yo dije, si es que es ahora, bien, y si no, nada. Y yo para mí, dije, bueno, que sea para mañana. Y no fue así. El pastor orando ahí, la pastora ahí con guerra espiritual. Y dijo, venga, les caso a ustedes por los últimos. 8 de la noche estábamos saliendo casados. Mire, y verdad, como digo, salimos. Y claro, felicitaciones que les quede entre mí, pero entre mí lleno de ira, porque como le digo, yo jamás quise casarme. No quería, y no quería. Pero bueno, yo dije, Dios, solamente quiero obedecerte. Si es que es de obedecerte, voy a obedecer. Más en contra de mi voluntad, voy a vivir con esta mujer. Pero yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y qué va a ser la voluntad de esa? No amarle al prójimo. Pero Dios, gracias a Dios, le quiero decirle, Dios tuvo que quebrantar mi corazón.
me llevó 21 días a ayunar. Pude comenzarle a amarle a mi mujer. Y ahora le amo. Le amo. Sí, ahora. Sé que es el regalo de Dios. Sé que es el regalo de Dios. De ese tal, quiero decirle, gracias a Dios, hemos sido un canal de bendición. Dios ha tomado nuestras vidas y por la misericordia de Dios nos han visto en nuestro testimonio y verdad, son como 20 parejas que se han casado viéndonos a nosotros. Somos padrinos de 6 matrimonios por la misericordia de Dios. Lo que no valíamos, Dios nos comenzó a hacer ese canal de bendición y por eso le amo a Dios y sé que Él no nos ha dejado hasta el día de hoy. Entonces, esa es la historia. Y ya le quiero conversar de la casita nuevamente, ¿no? De la casita, de lo que estaba yo, ¿verdad? No teníamos la casa, vivíamos ahí ambos. Y gracias a Dios, digo, antes de eso mismo, a mí con ese cuarto que le digo que tenía en ese, donde arrendaba yo ese local, a mí por un motivo de un muñeco que daba la misa, me volaron los dientes, me quisieron robar, me quisieron matar y cuánta cosa. Entonces, bueno, desde ahí mi mujer le dije, si quiere vaya, traiga las cosas, llévese, póngase ahí y así, con una tanta impulsiva. Pero quiero decirle que verdad, desde ahí, cuando yo entré a trabajar en la iglesia, con los $50 que ganaba, porque el pastor me comenzó, eso le digo, yo me metía en ese tiempo, me metía $600, $700 semanal y no pude hacer mi casa. Pero cuando comencé a ganar los $50, esos $50, Dios me puso en mi corazón que comience a hacer un huequito para una columna, otro huequito, otra columna. Y así comenzó Dios a bendecirme. Pero primeramente cuando me comencé a casar. Me comencé a casar, comencé a ver la bendición de Dios, porque verdad, en la obediencia está la bendición de Dios. Entonces, gracias a Dios, yo quiero decirle, ahora podemos vivir, ¿verdad? En una casita que, ¿verdad? Que Dios nos da y que podamos vivir dignamente. Gracias a Dios, ahorita estoy por terminar el tercer piso, estamos terminando y gracias a Dios hasta nos ha dado para poner unos inquilinos ahí. Luchito, Julita, gracias por su historia. Gracias. Quisiera que ustedes nos den un consejo de sabiduría para los que les están escuchando, porque si bien es cierto, este es un espacio financiero y ver la prosperidad que ustedes gozan el día de hoy después de haber sido tan maldecidos por sus padres y ver cómo la maldición se corta al venir a Jesús, ¿qué consejo le darían ustedes a esos jóvenes, a esas parejas que han sido pegados por la vida, que no saben qué dirección tomar, qué decisión, qué rumbo, a dónde van a acudir? ¿Qué les podrían decir ustedes? Bueno, así es, Anita, pues lo más dable es que seguir adelante. Como yo decía, mi testimonio, que yo fui marcado por una maldición de mis padres, pues, pero aún así, gracias a Dios, tuve que salir adelante. Es una historia muy, muy larga. Desde el inicio de mi niñez, una historia muy larga. Pero es algo lindo, o sea, cuando uno ya se conoce al Señor, pues ya las cosas viejas van pasando ya. Y esa es la palabra, Julita, era en 1 Corintios 1:27. 1:27, y la palabra del Señor dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así es, Anita, esa palabra siempre me ha motivado a mi vida, pues que digo, es verdad que yo fui una persona necia, menospreciada, casi de toda, también de mi familia, porque pasó muchas cosas. El diablo nos golpeó al revés y al derecho con toda mi familia, todo eso, a raíz de mi niñez, mi adolescencia, mi vida adulta, hasta cuando ya conocí que ahora es mi esposo, que yo le amo también, gracias a Dios, ha puesto también ese amor tan lindo hacia mi esposo, a ser una mujer sabia. Yo le amo mucho, le tengo como mi papá, yo siempre, no digo mi esposo, siempre le digo papi. Esas son las palabras para mi esposo, de decirle, usted es mi papi.
O sea, ahora ya no es solamente esposo, es un protector, es mi amigo, mi consejero, mi pastor. Entonces estamos juntos con él y gracias a Dios las pruebas que pasamos, yo también tuve que pasar una prueba muy dura, la partida de mi hijo, pues fue muy fuerte, la situación que él pasó también fue muy fuerte, pero ahí estaba la mano de Dios, juntos con mi ¿Y qué esposo consejo le salimos daría adelante. Julita a las mujeres? Eh, el consejo para cada una de las mujeres sería de que nosotros aprendamos a leer la palabra de Dios. Cuando nosotros leímos la palabra de Dios, Dios nos da la sabiduría a ser esas mujeres sabias, como dice en el libro de Proverbios 14:1. Que la mujer sabia edifica su casa, pero más la necia con sus manos la destruye. Gracias a raíz que yo ya conocí la palabra de Dios, Dios me comenzó a dar sabiduría, a ser una mujer sabia, a doblar mis rodillas, a orar, a buscar de Dios, a leer la palabra del Señor. Y por ende, pues a través de doblar mis rodillas, yo vi el cambio en mi esposo, gracias a Dios, aún para que toda la historia que también conversó mi esposo, que, no, que para casarnos, es verdad, fue, o sea, muy duro, no nos, al raíz que ya conocimos de la palabra de Dios pasó un largo tiempo, casi creo que casamos al año, 1 año y medio así. Entonces el diablo nos seguía golpeando. Pero bendito sea el Señor, yo bendigo la vida de nuestros pastores, porque son unos pastores muy sabios que a mí siempre me aconsejaban. Yo iba por lana y yo salía trasquilada. Entonces iba, decía, pastor, esto está pasando, me pega, me insulta y todo, y me decía, ¿y cómo son sus oraciones? Casi como que mis oraciones era como queja. Entonces dijo, no, tiene que cambiar la manera de orar, tiene que orar de esta manera. Y ahí va a haber el cambio, o sea, declarando las cosas que no son como que ya fuese. Entonces, gracias a Dios, o sea, yo aferré tanto al Señor, porque al raíz que yo conocí de la palabra de Dios, mi esposo seguía acariciándome, pues entonces, que como que eso no estaba bueno. Sí, entonces, pero yo tenía que doblar mucho mis rodillas, doblar mucho mis rodillas. A veces se molestaba cuando yo levantaba a orar, pero yo salía, iba atrás de sus cuartitos de tabla y doblaba mis rodillas a orar, a clamar, hasta ver la gloria de Dios. Y Dios ha hecho un gran milagro en esa área, tanto como el espiritual, tanto como el área física, en el área económica. Yo era una mujer hecho pedazos. Cuando yo vine a los caminos del Señor, pues yo vine todo un desastre, toda golpeada, no sé cómo te dice. Yo no sé, o sea, algo terrible. Pero como Dios nos fue cambiando, Dios nos fue cambiando en toda área, en el área económica, en el área financiera, en el área física. Eh, es algo lindo, como vivíamos en ese cuarto de tablas, era algo indigno, o sea, esa bajada donde vivíamos mismo era algo terrible. No era un terrenito que se puede decir pues un planito, así era algo, una ladera. Dije, de aquí pues nos bajamos revolcando, revolcando y nos vamos a parar abajo en el fondo. Pero no, al raíz que conocimos de Dios y todas las enseñanzas que nos han dado, si posible, si a mí me decían que tengo que caminar de cabeza, pues tal vez lo intentaba caminar de cabeza. Nos enseñaron a diezmar, a ofrendar, entonces eso es lo que Dios hace, o sea, cosas grandes en cada uno de nosotros como mujeres, ¿no? Yo le puedo aconsejar a las mujeres, a los jóvenes, yo siempre así mismo yo le aconsejo a mis nietas, digo, vean, busquemos del Señor, que aprendamos todo lo que Dios nos manda a través de su palabra, para que seamos bendecidos, porque Dios quiere que seamos bendecidos, que ya no vivamos una vida derrotada, sino que vivamos una vida de bendición. Y así hemos ido viendo la mano de Dios y vemos cómo Dios nos ha ido, ¿cómo le puedo decir? Levantándonos, tanto como a mi esposa, a mi persona. Hemos podido trabajar también juntos, puestos en acuerdo y también aprendiendo a diezmar. En esa área mi esposito era un poquito duro para diezmar, pero yo tuve que orar mucho por mi esposo para que él, o sea, Dios hable a su corazón, porque si yo decía, él pues me salía a lo contrario.
pero mejor le dediqué a orar. Dije, háblale tú, Señor, para que él aprenda también a cumplir con los diezmos, porque en el corazón de mi esposo era primeramente a pagar las deudas, otras cosas, pero no el Señor. Y Dios en esa área me enseñó primeramente es apartar lo que es para el Señor. Entonces eso, sé que Dios me dio sabiduría para en esa área nosotros tener esta casita, como dije, ser buenos administradores. Y gracias a Dios pues ya estamos en el tercer piso. Ya nos falta un poco para terminar el tercer piso y poder ahí, porque mi sueño es tener una célula grande en el tercer piso. Eso, Anita. Por favor, el consejo de sabiduría. El consejo de sabiduría es que, verdad, lo principal es amar a Dios. Y si amamos a Dios, debemos amar las almas. Y eso es lo que a mí me ha llevado, es amar las almas. Y por eso mi esfuerzo es de irme a Cayambe, porque amo a Dios y luego a las almas. ¿Verdad? Como usted me decía, yo cuando llegué a ese lugar, ¿verdad? Eran destruidos esa familia, no querían casarse, estaban pero el uno por un lado, el otro por otro lado. Fui insultado, fui tratado mal, fui cuanta cosa, pero Dios siempre me ha respaldado. Dios me ha respaldado. Doy gracias a Dios, hay mucho que contar. Dios ha hecho grande, yo he caminado por Olmedo. En Olmedo tuve 8 células, comencé a crecer la gente, ahí se crecieron, tenía más de 50 miembros. El Señor es fiel. Nosotros pudimos llenar el Coliseo de Olmedo, donde nadie creía. Una vez le dije a mi pastor, le dije, pastor, voy a hacer esto. Y me dijo, mi hermano, yo he pasado por eso. No le aconsejo, no se meta. Le dije, pastor, ya está hecho. Yo solamente quiero que ore por mi vida. Y si tiene que prestarme, présteme la alabanza. Entonces dijo, vaya, hablé con Diego. Y fuimos llevando a Diego. Y Dios lo hizo. ¿Por qué lo hice? Porque, verdad, imagínense que yo les desafié en Olmedo cuando tenía esas 8 células. Les dije, vamos a hacer una célula, una vigilia entre todas las células reuniéndonos aquí en el patio. Y un hombre usado por Dios me dijo, esa fe chiquita. Es chiquita, mi patio es chiquito. 50 personas aquí, no es nada. Yo puedo hablar en el Coliseo y el Coliseo nos van a prestar. Y dije, Dios mío, pero ¿cómo, Señor? Y entonces, gracias a Dios, justo tenía un dinerito por la misericordia. Dios me dice, arriéndate 300 sillas. Y con las que están ahí, con las que había ahí, nos iba a alcanzar. Y para mí era algo duro, algo que tenía que creerle a Dios con todo el corazón. Y llegaba el día, llegaba más pronto los días que tenía que formar ya la vigilia. Y para mí era solamente un lloro, un pedirle a Dios, Dios mío, no me dejes avergonzado. Son tus hijos, Señor, no sé de dónde traiga la gente, pero se va a llenarse el Coliseo. Y verdad, quiero decirle, ese día que justo ya llegó el pastor, fue invitado el pastor, me fue a invitar otros pastores por otro lado, no vinieron. Bueno, dije, Señor. Y cuando ya llegó las 8 de la noche, el pastor me dijo, Luis, presente la vigilia. Y no había nadie. Solamente llegaron unos hermanitos de aquí de la iglesia. No había nadie. Yo solamente me salí a la puerta, alcé las manos al cielo y le dije, gracias Dios. Gracias Dios por lo que tú haces. Si me vas a dejar avergonzado, gracias Dios. Solamente te seguiré amando. Te seguiré amando. Y me fui, cogí el micrófono, dije, Padre, hoy oro para que la vigilia sea un éxito, que tu presencia inunde en este lugar, que todo lo que hagamos sea tu santa voluntad. Y gracias, Señor. Yo que abrí los ojos, entró un chumadito, bien chumadito con una botella. Me espanté yo, francamente. Yo dije que yo no he llamado chumaditos. Pero Señor, gracias. Y le prometo cómo comenzó a desfilar la gente. Vino la gente poco a poco, y se llenó, se completó. La comidita que hicimos,
la comidita que hicimos, dijo, no va a alcanzar. Yo dije, Señor, no sé cómo tú lo hagas, pero Dios, tú, todo es tuyo, no sé, Señor. Creo que ahí hicimos como 50 pollos, algo así nomás. Arroz no era mucho, las papas, todo eso no era mucho, pero Dios lo multiplicó. Yo vi la mano de Dios. Cosa que al otro día, cuando se acabó la vigilia, todos los que nos ayudamos, los que estábamos ahí, se llevaron un pollo, una ración de papas, se llevaron tanta cosa. Porque Dios está en los planes. Dios me ha respaldado en muchas cosas y es Dios un fiel testigo. El otro día le dije, Señor, Dios mío, ahora no quiero ya hacer allá, quiero hacer aquí en la calle, Señor. Aquí en frente de la del donde hago, Señor, la célula. Aquí voy a hacer aquí en la calle, Señor. No sé si me respaldes, pero yo tengo la confianza que tú estás conmigo. No sé, pero tú estás conmigo. Y le invité a mi hermano Edgar Chimba y ahí, Señor, solamente voy a alquilar 100 sillas. Las 100 tendrás que hacer de llenar. Yo quiero decirle, las 100 que pedí, las 100 almas llegó. En ese frío, ahí estábamos adorándole a Dios, clamándole al Señor. Por compartirnos esta experiencia tan bonita de vida. Y bueno, solamente decirles que yo sé que se quedaron como con la pica de seguir escuchando. Estoy pensando hacer una segunda parte porque la historia de Luchito y Julita tiene muchas historias que van a enriquecer nuestra vida cristiana. Pero si ustedes se han sentido quizás no escuchados por Dios, que han existido esos silencios de parte del Señor o que están pasando alguna situación difícil, yo quiero que entiendan que en Jesús hay esperanza. Y dice la palabra del Señor, y vuelvo a reiterar lo que Julita nos compartió, que lo vil y lo menospreciado toma el Señor para avergonzar a aquellos que son sabios. Acompáñennos, por favor, en otro espacio de Hazlo con Sabiduría. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempito. Dios les bendiga y por favor acompáñennos ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga. Gracias.